Hola, muy buenas a todos. Este es el paso 5 de nuestro tutorial para aprender a utilizar Flutter. En este vídeo vamos a aprender a hacer la página de parámetros, ¿no? Los que básicamente escogeremos varias opciones y al darle al botón se enviarán esas opciones, o al menos simularemos un envío de esas opciones, de momento. Pero antes de empezar, al final del anterior vídeo vimos algunos errores de overflow en los que, bueno, básicamente la ventana del teléfono, del dispositivo, era demasiado pequeña para el resto bueno, para toda la información que había en la página, ¿no? Entonces, bueno, he hecho unos pequeños arreglos que los voy a enseñar ahora de forma muy rápida. En el menú vimos uno de los primeros errores en los que básicamente al tener bueno, vamos a dejar en responsiva, teníamos un error en el que si esta ventana era demasiado estrecha, ¿no? Aquí ya nos daba un error de overflow. Entonces, ¿cómo hemos arreglado eso? Ha sido de una forma muy simple. Hemos rodeado la columna en la que están todos los botones con un widget llamado Fitted Box. Esto lo que hace es que el hijo siempre ocupe el máximo espacio que pueda en el padre, pero que si ese padre se encoge, ¿no? También se encoja lo que hay dentro. Entonces, básicamente, como podemos ver, si la ventana se hace demasiado grande, lo que implica que la columna se hace... Perdón, si la ventana se hace pequeña, lo que implica que la columna también se hace pequeña, los widgets de dentro también se hacen pequeños. Hasta un punto en el que, bueno, realmente estas pantallas no existen, ¿no? Pero si quisiésemos hacer un diseño para una pantalla así de pequeña, pues se podría básicamente jugar con el tema de el tamaño de la pantalla en cada momento. Pero bueno, esto es algo que no vamos a ver de momento. Hemos arreglado esto. Y también otro error que por casualidad he encontrado en el propio input. Teníamos otro error, igual básicamente que al estrechar esta pantalla, pues teníamos un error de overflow, ¿no? Entonces eso lo hemos arreglado de una forma un poco distinta, que es bastante más simple. Simplemente todo el widget, ¿no? de la página de input la hemos rodeado con un widget llamado Single Child Scroll View. Esto lo que hace es que todo lo que haya como hijo, es decir, del safe area para abajo, sea scrolleable, ¿no? Entonces, ahora básicamente si nosotros nos quedamos sin espacio, podemos scrollear y ver el resto de cosas. Así que bueno, una vez hemos visto esto, vamos a ver cómo podemos hacer la página de parámetros. Bien, para la página de parámetros vamos a empezar como empezamos en el anterior episodio. Vamos a tener que crear un navegador, ¿no? Pero para eso antes tenemos que crear una página. Entonces vamos a crear una página aquí, un nuevo archivo, que se va a llamar parameters page.dart. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a crear un stateful widget. Ahora veremos por qué. En vez de crear un stateless, vamos a crear un stateful, que se va a llamar parameters page. ¿Ok? Esto lo tenemos. Vamos a crear, o vamos a navegar a esa página, ¿no? Si pulsamos el botón de parameters. Entonces debería ser aquí. Así que bueno, vamos a básicamente copiar esto de aquí, que ya lo hicimos en el anterior episodio. Lo vamos a pegar y en vez de irnos a input page, nos vamos a ir a parameters page. Aquí. Muy bien. Vamos a comprobar que esto es correcto. Vamos a darle a conectar. Bueno, vamos a cambiarle el tamaño al que siempre utilizamos. Y en parámetros ahora nos debería llevar, en efecto, a una página vacía en la que no hay nada. Muy bien. Vamos a seguir. Voy a reiniciar esto. Y en la página de parámetros vemos que se nos ha creado un stateful widget, ¿no? Entonces, básicamente, una de las diferencias es esto de aquí. Vemos que tenemos una clase que extiende un stateful widget que utiliza otra clase privada. ¿Por qué privada? Porque tiene una barra baja. Esto significa que no se puede acceder a esta clase desde otro archivo. Y esta extiende un estado, ¿no? Un estado de la página de parámetros. Entonces aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Esto lo que implica es que nosotros podemos actualizar el estado de esta página. Por eso un stateful widget. En el anterior solo teníamos un estado. Y ese es el que no iba a cambiar nunca. Así que bueno, vamos a ver cómo creamos esto. Lo primero que vamos a hacer es crear los parámetros que vamos a necesitar. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una lista de strings, ¿no? Con diferentes opciones, que estas opciones van a ser ciudades. ¿Cómo haremos esto? Bien, pues por ejemplo podemos escoger
Madrid, podemos escribir Barcelona, podemos poner Granada y podemos poner Bilbao, ¿no? Tenemos una lista de ciudades, ¿no? Con nombres de ciudades. Ok. También vamos a necesitar un string para guardar la opción que hemos escogido, ¿no? Se va a llamar current option. Bien, ¿por qué hemos escrito late? Porque normalmente todas estas cosas tienen que estar inicializadas, como hemos visto aquí, ¿no? Tiene un valor inicial. Pero esto de aquí no tiene valor inicial, porque nosotros al entrar a la página no va a haber ninguna opción preseleccionada, ¿verdad? Entonces, básicamente le decimos late para poder inicializarlo un poco más tarde. Ya veremos dónde lo inicializamos. Después de esto necesitamos un bool, ¿no? Un boolean. Y vamos a ponerlo con un signo de interrogación. ¿Por qué? Este signo de interrogación lo que significa es que este valor bool puede ser nulo. Es decir, que no sea ni true ni false, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está indicando. Veremos que esto tendrá algún tipo de limitantes, como que en algunos casos en el que querramos usar el bool, nos saldrá un pequeño error en el que nos dirá que este bool puede ser nulo y no puedo trabajar por tanto con él. Pero bueno, veremos más adelante cómo podemos lidiar con esto. Entonces vamos a crear los diferentes valores que necesitaremos. Vamos a crear is1 es igual a false. Ahora veremos cómo se utilizan. Y el resto se pueden crear uno debajo de otro, o una de las cosas de Flutter es que se pueden crear haciendo esto. Podemos escribir todas en una sola línea. Is2, false. Vamos a poner todo a falso. Bueno, así. Is3 y is4. Bueno, is4. ¿De acuerdo? Hemos creado 4 variables booleanas, todas igual a falso. ¿Ok? Ninguna es tan verdadera. Y finalmente necesitamos un double, que es el valor del slider que crearemos ahora. Slider value, por ejemplo, se puede llamar. Que va a ser básicamente 0. 0.0 si queremos ponerlas. Da igual. Bien. Estas son todas las variables que vamos a utilizar. Estas son las opciones de las diferentes ciudades que vamos a tener. Esta es la variable en la que vamos a guardar la que nosotros escojamos. Esto es para la lista de checkbox, que veremos más adelante. Y esto es para el valor del slider. El slider no es más que una barrita en la que podemos deslizar, ¿no? Y crear, bueno, escoger un valor entre, por ejemplo, 0 y 100. Ok. El siguiente paso, esto es algo nuevo, ¿no? Esto es una cosa llamada el init state. El estado inicial, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es básicamente para todos los valores que no hemos inicializado aquí, se deben inicializar, si se quieren utilizar, en el init state. Init state es el primer estado de esta página, ¿no? Entonces luego más adelante se podrá cambiar, pero el estado inicial de esa página se va a marcar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora entenderemos por qué hemos utilizado, por qué lo hemos inicializado aquí, ¿no? Porque esta opción va a venir marcada en base a esta variable. Y yo no puedo igualar algo aquí a una variable que se acaba de crear, ¿no? Entonces lo tengo que hacer en el estado inicial. Vamos a ver. Vamos a marcar que el current option, por ejemplo, que sea la options, pues la 0, ¿no? La primera. Que empiece siempre marcando Madrid. ¿Ok? Para esto es básicamente el late. El late implica que lo vamos a tener que inicializar en el init state, que es una función que ya viene en el propio Flutter. Bien, vamos a crear esto. Empecemos creando el widget, ¿no? Como siempre, como en cada widget que hemos creado, ¿no? Cada aplicación, vamos a empezar con un scaffold, ¿no? Este scaffold va a tener, obviamente, un appbar, que podemos no ponerla en realidad, pero bueno, para marcar en qué página estamos siempre viene bien, ¿no? Entonces vamos a poner un background color con un colors.orange, ¿sí? Vamos a guardar. Y también vamos a poner un título. Title va a ser pues un texto en el cual va a poner pues parameters, por ejemplo. Ok, ya tenemos el appbar creado. Ahora vamos a crear el cuerpo de esta aplicación.
Este body va a empezar siendo un safe area, como siempre, ¿no? Y como ya hemos visto anteriormente, en el principio de este vídeo, vamos a rodear este safe area con el single child scroll view. ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos ahorrando que haya errores de overflow, ¿no? Entonces cualquier cosa que se pase de la página va a ser scrolleable. Así que bueno, esto es una buena forma, aunque cuidado con... Bueno, cuidado con usarlo a la ligera, ¿no? Porque de repente veremos en algún caso en el que no se verá nada en la pantalla y va a parecer raro y en efecto ha sido por este single child scroll view. Tiene algunos problemas que se puede encontrar en el desarrollo de aplicaciones. Entonces dentro de este safe area vamos a crear un column, ¿no? Una columna aquí con unos hijos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero que queremos es una lista con 4 opciones, ¿no? De nuestro... Bueno, de nuestras ciudades. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿no? Es en esta columna vamos a poner un texto. Text aquí. Que ponga... bueno, vamos a indicar lo que es, ¿no? Que es el radio group. Este radio group, ¿no? Esto implica que va a haber más de una opción. Entonces vamos a ver de momento la aplicación. Vamos a parameters. Y bueno, el primer error que tenemos, el texto no está centrado y no tiene padding, ¿no? Está pegado arriba a la izquierda. Así que bueno, a esta propia columna le podemos poner un padding. Vamos a volverlo con un padding de, por ejemplo, un valor medianamente grande, un 15 o incluso 20. Con un 20 deberíamos poder ver. Bueno, ya lo tenemos todo un poco más centrado. Y vamos a centrar este texto, que básicamente podemos centrarlo. Está aquí. Lo volvemos con un center y ya está, ¿no? Porque solo queremos centrar este texto. No queremos centrar el resto de cosas. Aquí. Ahora tenemos el texto centrado. Muy bien. Y ahora viene el tema de crear el radio, ¿no? Entonces, vamos a ello. Después de este center, bueno, de este texto en realidad, vamos a crear un list tile, que esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? En el que va a tener un title, que es un text, y este text, pues puede ser directamente Madrid, o incluso podría ser el options 0, pero bueno, da igual, como este texto no va a cambiar, lo dejaremos así. Entonces, este de aquí va a tener un leading. ¿Leading qué es? Pues como dice la propia palabra, es lo que hay al principio del list tile, ¿no? Entonces, esto va a tener un widget llamado radio, que como podemos ver ya existe, ¿no? Entonces, este radio nos indica que necesita ciertos valores, ¿no? Para poder funcionar. Entonces, el value. El value es el valor representado por el radio button, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a tener esto? Este value va a ser básicamente la primera opción de la lista, ¿no? Aquí vemos que tenemos algún error. Como siempre, el error suele estar en el constante. ¿Dónde está el constante? Pues está aquí arriba. Vamos a borrarlo y veremos que todo esto ya sí que necesita el constante. Entonces, vamos a guardar. Ya no tenemos el error. Entonces, el group value básicamente va a ser el current option. Entonces, en el valor, o sea, en el momento en el que estos dos sean iguales, veremos que se ha marcado la opción. Y el onChanged básicamente nos pide una función, ¿no? Entonces, ¿qué forma debe tener esto? Pues como ya hemos visto anteriormente, vamos a tener esto de aquí. Y con esta opción vamos a marcar que el current option sea el value.toString. ¿No? ¿Qué estamos haciendo aquí? Al marcar esto de aquí, estamos haciendo que el current option sea el valor, es decir, el options 0, es decir, Madrid, ¿no? En string, porque básicamente este value lo necesitamos así. Ok, pero antes de nada, recordemos que tenemos que actualizar el estado de esta aplicación cuando hagamos esto. Así que vamos a envolver todo en un set state. Ok, vamos a ver esto qué forma tiene de momento. Parameters, ojo, tenemos aquí Madrid. Y como no hay otra opción, pues no podemos desmarcarlo, ¿no? Muy bien. Pues vamos a crear este list tile, ¿no? Y lo vamos a utilizar para las diferentes opciones. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Podemos copiar este list tile,
¿no? Y básicamente pegarlo aquí y poner las diferentes opciones. Por ejemplo, aquí sería Barcelona, que es la opción 1. Y aquí ya está, ya lo tenemos. El siguiente sería aquí. Tenemos que escribir aquí Granada. Y la opción 2. Y finalmente la opción de Bilbao en la opción 3. Entonces vamos a ver esto qué forma tiene. Si nosotros entramos en Parameters, ahora tenemos diferentes opciones. Y podemos ver que al marcar una se nos desmarca la otra, ¿no? Porque esta es la opción, básicamente, que estamos utilizando. Muy bien, pues ya tenemos el Radio Group. Vamos a ver cómo podemos hacer ahora el checkbox. Bien, para hacer el checkbox lo primero que vamos a hacer es crear una separación, ¿no? Un sizebox. Vamos a crear con un height de, por ejemplo, unos 20, como hemos utilizado anteriormente. Muy bien. Y vamos a poner un texto también en un center, como ya hemos visto antes. Así. Con su hijo, que será un texto. Así. En el cual pondrá, pues, checkbox. Epa. Checkbox group. Ok. Bueno, vamos a poner la P mayúscula. De acuerdo. Con esto hemos separado un poquito las dos partes, ¿no? de la aplicación. Para poder tener, pues... Bueno, podríamos poner un divider, ¿no? Pero bueno, con un pequeño espacio yo creo que ya es suficiente. Así que bueno, por suerte, para nosotros, ¿no? El Flutter viene con un list style, con un checkbox incorporado, ¿no? Por lo que, bueno, básicamente se nos hace la vida un poco más fácil. Entonces, si escribimos checkbox list style, aquí lo tenemos, nos pide un valor y un onChange. Entonces, este valor, ¿cuál va a ser? Si estamos en el primero, es is1, ¿no? Ya que el valor nos va a pedir un booleano. Y el onChange no es más que otra función. Así que esta función va a tener esta forma de aquí. Si escribimos esto, importante, vamos a tener que envolver esto en un setState. Vamos a básicamente cambiar el is1, bueno, is1, perdón. Vamos a igualarlo al value, ¿no? Y ya está. Y ahora finalmente también hay que poner un título, que esto es importante. Ese título va a ser, por ejemplo, pues un texto en el que ponga 1. Por ejemplo. Entonces vamos a ver. Si nosotros marcamos esto, tenemos aquí un checkbox. Se puede marcar y desmarcar. Muy bien. Entonces, como hemos hecho anteriormente, vamos a coger este widget y vamos a simplemente copiar y pegar, cambiando los parámetros necesarios. 3 y 4. Entonces vamos a ver. Este será un 2. Aquí será el is2 y no el is1. Y aquí el is2. Ok. Aquí será el 3. Is3. Y aquí el is3. Ok. Y aquí quedará el 4. 4. Is4. Y el valor is4. Muy bien. Y ahora podemos ver que podemos marcar y desmarcar lo que nosotros queramos. Y en este caso, pues, se puede marcar más de uno, ya que esto es un checkbox y no un radio, ¿no? El radio solo puedes marcar exclusivamente uno, y el checkbox puedes marcar los que tú quieras. Muy bien. Ya hemos creado esto. Básicamente, un pequeño recordatorio. Este setState lo que hace es el valor is3, ¿no? Si está marcado, este value será true. Si no está marcado, será false, ¿no? Entonces, al cambiarlo, básicamente actualizamos el valor del is3. Estos is1, 2, 3 y 4 es donde vamos a guardar si esa checkbox se ha sido marcado o no, ¿no? Ok. Y ahora lo último que nos quedará será mirar cómo hacer el slider. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bien, para hacer el slider, básicamente vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? Hemos creado una separación, un sizebox con un height de unos 20 otra vez. Así. Y también vamos a crear un center con un texto.
text, en el cual va a poner, pues en este caso será el slider, ¿no? Slider bar, se puede llamar. Ok. Tenemos esto. Vamos a ponerla como así, porque estos dos no quiero que ocupen demasiado espacio. Y bien, para crear esto, básicamente vamos a necesitar un widget que ya viene en el propio Flutter, llamado slider, ¿no? Este slider va a necesitar diferentes cosas. Estas son las requeridas, ¿no? Pero más adelante también cambiaremos más cosas. Básicamente, el value se va a guardar en el parámetro que hemos creado anteriormente, slider value. Y el onChange, como anteriormente hemos visto, nos va a pedir una función, ¿no? Entonces, ¿esta función qué va a hacer? Básicamente, que cuando cambie este valor, vamos a hacer un setState, como hemos visto anteriormente. Y básicamente el slider value, vamos a guardar en el slider value el valor .round to double. Así. ¿Por qué redondear? Porque si no veremos que hay valores en los decimales que, bueno, que fallan por una milésima, ¿no? Entonces, básicamente lo vamos a redondear. Entonces, ¿qué más vamos a querer cambiar de este slider? Bien, pues si nos vamos aquí podemos ver las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Si hacemos un control espacio. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar las divisiones, ¿no? Podemos decidir en cuánto vamos a dividir la barra. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, 100, ¿no? Y por lo tanto, el valor mínimo va a ser el 0 y el valor máximo pues va a ser el 100, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver qué hemos creado de momento. Tenemos esto y tenemos aquí una barra, la cual pues podemos mover, como podemos ver, y se quedará guardado. Ok. Y este valor está siendo guardado en la variable slider value. Pero, por ejemplo, estaría bien poder ver qué valor estamos escogiendo. Entonces hay otra opción llamada label, que básicamente puedes mostrar, ¿no?, qué valor estás marcando en cada momento. Entonces podemos utilizar que el label sea el slider value, básicamente, toString. Pero esto es, bueno, ya lo adelantamos. Veremos que este valor va a tener el mismo error que antes de los decimales, ¿no? Entonces vamos a escoger la opción toString as fixed y que este valor de aquí básicamente sea 0, ¿no? Entonces, ahora si marcamos esto, deberíamos poder ver aquí. Si no hacemos esto, veremos que en vez de 64 pondrá 63,9999, por ejemplo, o algo así, ¿no? Entonces este valor básicamente se arregla con esto, ¿no? Si queremos escoger un 33, por ejemplo, pues así. Si queremos escoger un 90, pues así. Pues con esto ya tendríamos todos todo con lo que podríamos jugar en una ventana de parámetros, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el botón, ¿no?, para poder enviar estos valores. Entonces aquí debajo del todo vamos a crear, como siempre, un container, ¿no? Vamos a crear lo primero de todo una decoración rápida. Box decoration. Un color naranja. Por ejemplo, un border radius, como siempre. Vamos a escoger el circular de, por ejemplo, 12. ¿No? Esto así ya tenemos un estilo de botón, ¿no? Aquí, bueno, todavía no aparece porque no hemos puesto alturas ni nada. Entonces vamos, por ejemplo, a poner un height de, por ejemplo, 40 y un width de 130, por ejemplo. Vamos a ver qué tal. Ok. Vamos a crear una separación también entre el slider, entre el slider y el botón, que no lo hemos hecho. Así que vamos a poner un size box con un height de 30 en este caso. Podríamos poner un poco más, ¿no?, para poder separar bien, ¿no?, visualmente todos los valores. Muy bien. Y en este container pues podemos poner un hijo aquí, un child, que sea un texto en el que pone pues enviar, por ejemplo, enviar. Ok. Vamos también a alinear esto, que no se nos olvide. Alignment en el center. Aquí. Muy bien. Vamos a poner una coma aquí para que esto se separe mejor. Bien. Ahora deberíamos tener un botón en el que ponga básicamente enviar. Estará el texto en negro. Ya hemos visto que esto se cambia fácil. En el propio texto creamos un estilo.
textile, así, con un color, colors.white. Esto ya lo hago rápido porque ya lo hemos hecho muchas veces. Muy bien. Vamos a chequearlo ahora sí. Bien. Y ahora este botón necesitamos que haga algo, ¿no? Porque va a tener que enviar estos valores. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, vamos a rodear este widget en un inkwell. Muy bien. Y a este inkwell le vamos a dar un onTap, ¿no? Que nos va a pedir una función. Entonces, vamos a ver cómo creamos esta opción. Perdón, esta función, ¿no? Esta función, lo primero que vamos a necesitar es crear una variable de strings. Perdón, sí. String que sea, por ejemplo, el checkbox result, ¿no? Y esto lo vamos a tener en nada, vacío. Ok. Entonces, aquí es donde vamos a guardar, ¿no? Si hemos escogido, por ejemplo, el 1, el 2, o el 1 y el 2, o el 1 y el 2 y el 4, o el 1 y el 4, ¿no? Básicamente vamos a actualizar esta lista en función a lo que hayamos escogido. Entonces, básicamente, esto es muy fácil. Si tenemos que el valor is 1, perdón, esto no es así. If, así. Si el valor is 1 es true, ¿no? Pues básicamente vamos a añadir a la lista el valor 1. Muy bien. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, perdón, no, esto no está bien. Es .add. Así. Y añadimos el valor 1. Muy bien. Pero está pasando algo, aquí tenemos un error. Este es el error que hemos visto al principio de este vídeo. Una expresión que pueda ser nula no puede utilizarse como condición. Entonces aquí nosotros tenemos que marcar... Básicamente tenemos que asegurarle a la aplicación que este valor va... Básicamente que esto va a tener un valor, ¿no? Entonces esto es lo que hacemos con este signo de exclamación, ¿no? Si nosotros añadimos esto, le estamos asegurando a la aplicación, ¿no? Que esto va a tener un valor, que va a ser o falso o verdadero, pero que no va a ser nulo. ¿Vale? Entonces nosotros le tenemos que asegurar, porque si no nos va a dar un error, nos va a decir que no puede. Muy bien. Entonces ahora vamos a básicamente a hacer esto para todas, ¿no? Entonces si el is 2, pues añadimos el 2 a la lista, ¿no? Y así todo el rato. Aquí añadimos un 3. Epa. Para el is 3. Y aquí añadimos el 4. Pues añadimos un 4. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos esto. Básicamente hemos creado una lista, ¿no? Con los resultados del checkbox. Muy bien. Bien, finalmente ya únicamente hace falta, ¿no? Que nosotros podamos hacer el print. Entonces vamos a crear un string que sea un mensaje. Message, ¿no? En el cual básicamente vamos a tener. Pues vamos a poner. Ciudad, 2 puntos. Y aquí vamos a escribir el valor de current option. ¿De acuerdo? Lo siguiente será checkbox, 2 puntos, y aquí vamos a imprimir el valor de checkbox result. Y finalmente el slider bar, 2 puntos, y va a tener el valor de slider value. Ok. Y lo que haremos es printear esto. Hacemos un print con el mensaje. Aquí, mensaje. Muy bien, entonces vamos a recapitular. ¿Qué hace este botón? Básicamente, este botón lo que hace es recopilar todos los datos en ese momento, ¿no? Los que haya marcado. Y el resto básicamente crea un mensaje, ¿no? Con la opción de ciudad que hayamos escogido, con el resultado del checkbox. Es decir, si por ejemplo hemos marcado el 1 y el 3, pues tendremos 1, 3. Y el slider bar, pues el valor que hayamos escogido en la barra. Entonces vamos a probarlo. Vamos a reiniciar. Veremos aquí conectar, vendremos a parámetros y por ejemplo escogeremos Granada, el 2 y el 3 y por ejemplo el valor 35. Le daremos a enviar. Deberíamos poder ver, aquí está, las opciones que hemos escogido. Ciudad, Granada, en efecto. Hemos escogido las opciones 2 y 3
y el slider bar en el valor 35. Entonces, de momento esto es todo lo que queremos hacer para este vídeo. Vamos a terminar esta aplicación. Y vamos a, como siempre, subir esto a GitHub, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero un git status para ver todo lo que hemos modificado. Todo esto de aquí. Y hemos creado un parameters page. Entonces vamos a hacer un git add punto. Git status de nuevo para ver que se haya subido. Perfecto. Vamos a hacer un git commit -m y este sería el step 5. Vamos a llamar parameters. Vamos a hacer el commit, muy bien. Y ahora finalmente el git, el push. Este de aquí. Aquí. Y ya lo tenemos todo subido a GitHub. Entonces, esto es todo por el episodio. Espero que os haya sido de ayuda y nos veremos en el siguiente vídeo.